Bienvenidos a una nueva edición de Visión Geopolítica, en esta ocasión para hablar de los kurdos. Esos kurdos que se están empleando como fuerza de choque contra el autodenominado Estado Islámico, contra el Daesh o ISIS, porque de momento se ha demostrado que es la fuerza que está consiguiendo mayores éxitos contra esa milicia del llamado Estado Islámico. Pero en realidad los kurdos son unos grandes desconocidos. No sabemos, o mucha gente no sabe todavía situarlos exactamente en el mapa, en qué países están, sobre todo qué capacidades tienen, si son un bloque monolítico o por el contrario están enormemente divididos entre ellos. Y para hablarnos precisamente de los kurdos, pues tenemos, como siempre, a los dos mejores especialistas que podamos encontrar en España. Por un lado, a un ya conocido en nuestro programa, a Jesús Gil, profesor, historiador y arqueólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, y que conoce muy bien a los kurdos, territorio donde tiene proyectos arqueológicos activos, y que por si fuera poco, no solamente es que hable kurdo, sino también que habla los idiomas de alrededor, regionales, como es el persa, como es el turco y como es el árabe. Por otro lado, tenemos al coronel de aviación, Ignacio Prieto, uno de los principales expertos nacionales en temas de inteligencia, temas sobre los que imparte habitualmente docencia en distintas universidades y distintos centros de España, y que pasó muchos años, por razones de trabajo, en todos los países del entorno, incluso dentro de los propios kurdos, con lo cual dos personas de la máxima relevancia, como digo, que desde luego nos van a ilustrar al respecto. Jesús, Ignacio, bienvenidos y muchas gracias por participar con nosotros. Encantado. La primera pregunta que yo haría, ¿va a ser de verdad los kurdos esa fuerza de choque que pueda acabar con el Estado Islámico? En mi opinión, no. Es una de las fuerzas que pueden colaborar a ir erosionando la capacidad militar demostrada hasta ahora por el Daesh. Pero está claro que el número de botas que los kurdos pueden poner sobre el terreno es limitado, y no serían en absoluto suficientes para, digamos, derrotar militarmente a sus oponentes. Pero digamos que podría ser una punta de lanza eficaz e incluso decisiva si contase con un apoyo, digamos, de fuerzas no locales, de las coaliciones varias que se han organizado, y detrás de ello unos contingentes militares procedentes del propio gobierno de Bagdad, si es que llega a ser capaz de utilizarlos sobre el terreno. Entonces, Jesús, de una manera somera, para que lo entiendan todos nuestros videntes, ¿dónde están los kurdos? Pues si hablamos que están o que pueden ser empleados como esa fuerza de choque contra el Estado Islámico, ¿en qué países están situados los kurdos? Bueno, principalmente el territorio de los kurdos, Kurdistán, país de los kurdos, está dividido en 4 países, sobre todo, salvo los que están exiliados fuera de estos 4 países, en Occidente muchos de ellos, Escandinavia, Alemania, pues vendríamos a hablar de unos 390.000 kilómetros cuadrados que están divididos entre estos 4 países, que serían Siria, Irak, Turquía e Irán. Y prácticamente de ese territorio que he dicho, la mitad está en territorio turco, es decir, el este de Turquía, sureste de Turquía, Doğu Anadolu, este de Turquía, como se dice en turco, es la palabra que los turcos, como bien sabes, prefieren utilizar. En Turquía nunca se habla de la palabra Kurdistán, al igual que hoy en día sí hay un territorio ya kurdo autónomo en Siria, debido a la guerra, el estado de Rojava, como lo llaman, el estado autónomo kurdo que hay en el norte de Irak, alrededor de la ciudad de Erbil, que son principalmente 4 provincias, y que es uno de los pequeños paraísos que hay ahora en Oriente Medio, y también el territorio que hay en la zona noroeste de Irán, alrededor de varias ciudades, y que también hay una gran población kurda. Nos acaba de decir, Jesús, algo muy interesante, que ese Kurdistán, esa parte de donde están los kurdos dentro de Irak, con su capital en Erbil, se ha convertido en una especie de paraíso dentro, por lo menos, del gran desastre que es Oriente Medio. Pero allí mismo también hay pugnas entre los kurdos, entre los 3 partidos principales, entre la Unión Popular, entre Gorán y sobre todo con el partido más poderoso de la familia Barzani, del Partido Demócrata.
Es decir, que parece que los kurdos no son un bloque monolítico, no, ¿verdad? Nunca lo han sido. Justamente una de las razones por las que el pueblo kurdo, históricamente un pueblo antiguo que ha estado presente prácticamente en la zona del centro de Asia, es un pueblo indoeuropeo que en gran parte habla una lengua indoeuropea, excepto quizá la fracción turca que habla kurmanji, que es una lengua túrquica, pero realmente lo que ha ocurrido con los turcos es que a lo largo de su larga historia, todos los países potentes donde ellos tenían una presencia han utilizado a unos kurdos contra otros kurdos. Digamos que, para referirnos a un periodo de tiempo más cercano, a partir del siglo XVIII hay una pugna importante en el centro de Asia entre el Imperio Otomano y el Imperio Safávida. Bueno, pues cada uno utiliza tropas kurdas fronterizas para hostilizar o agredir a los otros. De ahí viene una serie de rivalidades que llegan a extremos bastante considerables, porque primero el territorio donde están asentados es un territorio casi siempre muy montañoso, que hace difícil la comunicación. Después, por los lugares donde han estado asentados a lo largo de la historia, hablan dialectos absolutamente ininteligibles entre ellos. Por ejemplo, en toda esta gama tenemos el kurmanji, que es el kurdo occidental, tenemos el sorani, que es una lengua indoeuropea, que es el kurdo oriental, tenemos el sasa, que es un dialecto que se habla también indoeuropeo en la zona fronteriza entre el Irak actual y el Irán, y tenemos el feili, que es una de las ramificaciones del mundo kurdo, que tiene otro dialecto particular. Es decir, que no se han entendido ni siquiera lingüísticamente. Culturalmente se sienten parte de un mismo grupo humano, pero políticamente, a lo largo de su larga historia, ha sido fraccional, se han hostilizado unos a otros y han sido básicamente utilizados unos contra otros como fuerza de choque. Perdone un momento, Ignacio. Sí. ¿No cree usted que quizás estos últimos años está habiendo un acercamiento entre los diversos grupos lingüísticos kurdos de la zona? ¿En el plano lingüístico o en el plano político? En el plano lingüístico. Bueno, está claro que estos idiomas son disfuncionales, es decir, no les sirven para comunicarse. Entonces, en mi opinión, la lengua que está convirtiéndose un poco en la lengua vehicular es el sorani. ¿Por qué viene el sorani? Porque el sorani es una de las variantes del farsi, que ha sido la lengua franca en el Asia Central durante siglos y siglos. La lengua de la cultura, la lengua de las élites, la lengua de los poetas, que en ese mundo son verdaderamente claves para crear conciencia, digamos, de pertenencia a un grupo. Curiosamente, hablando de ese que no es un bloque monolítico, ni mucho menos, parece ser que ese partido democrático, liderado por la familia Barzani, con ramificaciones nacionales e internacionales de poder, está más próximo a Turquía. En cambio, la Unión Popular, el UPK, parece ser que está mucho más próximo, incluso, además como el Partido Socialdemócrata, integrado en la Internacional Socialista, parece que está mucho más próximo al PKK, es decir, al Partido de los Trabajadores del Kurdistán dentro de Turquía, y por lo tanto más enfrentado con Turquía. Parece ser que incluso la familia Barzani se habla de que tenga buenas relaciones con la familia Erdogan, incluso con negocios. Y claro, esto significa que, pues, si vamos al escenario sirio, también el YPG, es decir, las fuerzas populares de esa zona, de los kurdos de Siria, pues son más afines a la Unión Popular, y en cambio están en cierto modo enfrentados con el Partido Democrático, que por estar precisamente más próximos a Turquía, como vemos. A ver si nos lo puede explicar, Jesús, sí, todo este batiburrillo. Sí, que hay una buena cuestión, que ahí venía a tenor también mi pequeña interpelación al don Ignacio. Curiosamente, el mundo de Barzani, ellos están en lo que hoy es el territorio autónomo del norte de Irak, el Kurdistán iraquí, alrededor de la ciudad de Erbil. Allí se habla el sograni. Y es decir, ahora en este momento es un poco como el epicentro cultural económico, la parte más desarrollada con más fondos del mundo kurdo, podríamos decirlo.
Y a su vez es importante lo que nos ha comentado don Ignacio de estas rencillas históricas, pero no solamente desde mitad del siglo XX, mucho antes, que ha existido entre diversos clanes, tribus y territorios kurdos. Y es importante también un hecho. En los años 70, ya con Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, se utilizó mucho Siria como punta de lanza para fomentar estos grupos kurdos. De hecho, Abdullah Öcalan, llamado Apo, el líder del grupo separatista, para muchos terrorista kurdo PKK, el Partido de los Trabajadores Kurdos, estaba en Damasco, él como exiliado. A su vez se hicieron muchos actos fundacionales, tanto del PKK como uno de los dos grandes partidos que usted acaba de mencionar, que era el partido de Jalabani. La Unión Patriótica del Kurdistán no tuvo su acto de fundación en Irak, lo tuvo en Siria. Es decir, sí. ¿Me permite una pequeña postilla sobre eso antes de que pasemos de... Sí, diga. Vamos a ver, la pugna o la tensión o la falta excesiva de química entre la Unión Patriótica del Kurdistán y el Partido Democrático Turco, es decir, el clan Barzani y el clan Talabani, va más allá de las puras discrepancias políticas o la alianza preferente con unos y con otros. Básicamente, la diferencia, digamos, de base radica en dos elementos. Por un lado, el Partido Democrático Kurdo, es decir, el partido de Barzani, deriva de una figura carismática que fue el iniciador dentro del mundo iraquí de la insurrección kurda, que es Mustafa Barzani, el padre de Massoud Barzani. Pero tampoco era solo una cuestión política, era una cuestión tribal. Mustafa Barzani era hermano de un sheikh Naqshbandi. Es decir, se mezclan religión. Naqshbandi son los sufíes que proliferan en el área caucásica y iraquí. Entonces, él era un sheikh, que es una figura que está por encima de su valencia política pura. Mientras Talabani no solo carecía de ese elemento casi simbólico de pertenecer a una cofradía importante musulmana, sino que además en algún momento había traicionado a Mustafa Barzani cuando Mustafa Barzani empezó a estar en sus horas políticas bajas y creó un partido, que era un partido socialdemócrata, no tribal. El PDK es un partido tribal, el UPK es un partido, digamos, ya moderno y que se ha inclinado siempre hacia una concepción del mundo socialdemócrata. Por otro lado, Barzani, que actualmente es un estadista y comprende mejor el mundo, pero a quien yo he conocido con una ignorancia supina sobre en qué el negocio está, mientras que Talabani era un verdadero experto en el Oriente Medio. Podía hablar de cualquier país del Oriente Medio, que los había visitado todos, había hablado con sus líderes, y entendía cómo se podía reorganizar después de los cataclismos de la Primera Guerra del Golfo, la Segunda Guerra del Golfo, de una forma, digamos, más sensata. Eso es realmente lo que diferencia las visiones de un lado y de otro, más allá de la distribución territorial, la lengua que hablan o que dejen de hablar, porque eso repercute en las élites de cada partido. Es verdad que a partir de una enfermedad casi ya inutilizante que sufrió Yelal Talabani a partir del año 2008, o a partir del año 2008 se evidenció en toda su importancia, pues un partido como UPK que necesitaba un líder en una situación como esa, pues se quedó sin cabeza, y eso ha hecho que actualmente UPK sufra una debilidad estructural importante, y que en cambio el PDK, con todo su liderazgo íntegro y además con una sucesión bastante clara, haya alcanzado una posición
preponderante y que esa preponderancia política en el Kurdistán le haya inclinado a apoyarse fundamentalmente en Turquía, en tanto que UPK no se apoya, tiene conexiones, digamos, funcionales importantes con Irán, pero el polo de UPK ha sido Occidente siempre, y no tanto un Occidente norteamericano, sino un Occidente europeo. Coincido con esta visión de don Ignacio. Como bien sabe usted, he hablado del tema de los años 70 porque los años 70 son claves en toda esta organización de rivalidades, y el hecho de que Talabani siempre se haya entendido mejor el UPK con el PKK que no Barzani. Barzani es un pragmático, es un estadista pragmático, en cambio el gran ideológico, el hombre de ideas, ha sido Talabani, que, como bien ha explicado don Ignacio, esa enfermedad del 2008 vino inoportunamente mal, porque aparte supuso también ese desgajamiento de lo que es ahora la tercera fuerza política en Liza, que es el movimiento Gorran, que significa adelante, que es el movimiento por el cambio, por ir adelante, y que lleva un antiguo miembro del UPK, que es Mustafa Pushevan. No, Nakhchivan. Nakhchivan. Ali Nakhchivan Mustafa. Ali Nakhchivan. El jefe de los peshmergas kurdos en la primera guerra del Golfo, que prácticamente con, no sé, unas unidades casi improvisadas consiguió expulsar del territorio kurdo a 2 divisiones de la Guardia Republicana de Saddam. Un hombre con gran carisma. Enorme carisma, o sea, enorme carisma. O sea, se ve que es el heredero de Talibán, de Tabalani. Debería haber sido el heredero de... Sí. Pero volviendo otra vez a enlazarlo con el tema del Estado Islámico, da la sensación de que a los kurdos les ha venido muy bien el Estado Islámico, básicamente por 2 motivos. El primero, parece ser que han conseguido hacer pingües beneficios, vendiendo directamente el petróleo que hasta ese momento tenían que vender a través de Bagdad, ahora lo están vendiendo de un modo independiente, y además a precios muy convenientes para países e incluso para alguna multinacional. Por otro lado, parece ser que por primera vez están empezando a constituirse como un ente de verdad independiente. El Kurdistán iraquí, ya por ejemplo, para ir ahí no exige visado, cosa que sí que hace falta para entrar en el resto del territorio iraquí. Está empezando a disponer de fondos propios, a pesar de que se queja de que Bagdad no le proporciona los fondos pactados, y de hecho los peshmerga hace 3 meses que no cobran su sueldo, lo cual está suponiendo un problema enorme, sí, que puede subvertir o provocar desórdenes dentro de esas fuerzas, pero sobre todo porque por primera vez empiezan a ver que pueden tener la posibilidad de tener ese ansiado Estado independiente. ¿Usted cree, Ignacio, que de verdad lo pueden llegar a tener? Permítame que reenfoque la pregunta. En Irak hay desde 1996 un Estado autónomo en lo que se llama el Kurdistán iraquí. Tuve la oportunidad de estar presente en las primeras elecciones libres que se hacían en una parte de Irak, que era en Kurdistán. Elecciones 1996, abril de 1996. Elecciones que se pueden organizar porque en ese momento una coalición internacional había decretado una interdicción aérea sobre el territorio turco. En ese momento se llamaba Gobierno Autónomo del Norte de Irak, y prácticamente las fuerzas iraquíes habían sido expulsadas hasta más allá de la frontera del Gran Sab, una de las ramas del río Éufrates, ¿no? Bien, en aquel momento elecciones libres, con todo el boato que eso requiere, con observadores internacionales, con prensa de prácticamente casi todos los países interesados en el negocio, y curiosamente un empate técnico entre votos entre UPK y PDK, y con un puñado de votos que de forma verdaderamente poco clara caen en las manos de algo que ahora no se escucha hablar, pero que es el movimiento democrático asirio.
Movimiento Democrático Asirio, que era un partido con una milicia muy aguerrida que representaba a los cristianos de Irak, a un grupo de cristianos de diferentes confesiones del cristianismo oriental, ¿no? Bien, ese empate, las elecciones fueron posiblemente muy libres, pero el resultado se hizo esperar casi 6 horas porque se pusieron de acuerdo para tener el mismo número de diputados unos que otros. A partir de eso, allí ha habido prácticamente un territorio autónomo gobernado por los kurdos, con una fórmula u otra, no exenta de fricciones terribles. En 1900 hay una guerra civil interna que hace que UPK conquiste Irbil, y para reconquistar Irbil, PDK tenga que acudir a Assad y sus tropas para expulsar a UPK, ¿no? O sea que la cosa tiene bastante enjundia. Pero mal que bien, la región ha funcionado con parámetros democráticos bastante aceptables y es autónoma antes de poder utilizar su petróleo. Después del 23 después de la invasión norteamericana de Irak, esa autonomía se consolida bastante, se crean aeropuertos, inicialmente bases aéreas por las fuerzas norteamericanas, convertidos en aeropuertos actualmente en Irbil y Sulaymanía, que son las capitales de cada uno de estos dos partidos tradicionales, y funciona como un Estado, solo que ahora, y ante la inoperancia del gobierno de Bagdad para controlarlos a ellos eficazmente, una cosa que se me ha olvidado, que hay que decir, o sea, los peshmerga existen desde antes, o sea, el gobierno de Saddam Hussein había tenido sobre el terreno, para controlar la invasión, la insurgencia kurda, hasta 250.000 hombres. Pedro, fíjese usted lo que son 250.000 hombres, con fuerza aérea bombardeando sistemáticamente, digamos, campamentos, etc. No había podido controlar la insurgencia y había tenido que recurrir a la guetización de la población. Había sacado a poblaciones de la ciudad y lo había colocado en campos de refugiados para que no pudiesen apoyar las fuerzas peshmerga. Estas fuerzas peshmerga en 1995 tenían sus propias academias militares, perfectamente organizadas, perfectamente estructuradas de acuerdo con parámetros occidentales y con algún que otro profesional occidental que trabajaba. Y perdone, al respecto le voy a hacer una pregunta. Sí. ¿No ve un poco ridícula este pretexto que ha dado el presidente turco Erdogan, que los turcos que hay presentes en territorio del norte de Irak es para aleccionar a las tropas, para formar a las tropas kurdas del norte de Irak, cuando son tropas que ya tienen una gran formación militar, los peshmerga por...? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué entran allí los turcos ahora en ese territorio? Bueno, eso es como cualquier otra razón, tiene parte de verdad y parte de ficción. Es decir, hay consejeros turcos completando el entrenamiento. O sea, una de las cuestiones con las que se han enfrentado los turcos al inicio de la irrupción del Daesh es que sus peshmerga eran viejos, no combatían desde hacía casi 15 años. Y encima, parte de sus líderes se habían reciclado en la política. Prácticamente cualquiera de los comandantes peshmergas que yo he conocido ahora tienen un puesto o en la alta administración o embajadores aquí o embajadores allá, ¿no? Es decir, habían descabezado, es decir, necesitaban reentrenamiento y rearmamento. Ese papel, razonablemente, pueden desempeñarlo los turcos también como lo desempeñamos los españoles, o lo van a desempeñar los italianos ahora, o lo desempeña el norteamericano. Pero no piensa, perdón, que es un poco divide et impera. Vamos a ver. Eso es lo que pretende Turquía, en cierto modo. En mi opinión, pues realmente, sobre todo con esta relevo de tropas que han parado un redespliegue de tropas, posiblemente es una excusa para tener una presencia. No hay que olvidar que Turquía es el heredero del país imperial que dominó esa zona
y que Mosul, que es la ciudad codiciada porque podría controlar casi todo el Kurdistán, podía ser una presa jugosísima para una futura reorganización de ese mundo tan convulso como es el Oriente Medio. Voy a volver a hacer la misma pregunta que le he hecho antes a Ignacio, que nos ha dado una lección histórica magnífica, interesantísima y que además nos sirve perfectamente de marco para volver a hacer la pregunta. ¿Le ha beneficiado a los kurdos, especialmente a los iraquíes, el Estado Islámico? Por esas tres razones. Los pingües beneficios o negocios que se están haciendo. Por otro lado, la posibilidad de que les llegue finalmente esa independencia. Y tercero, porque efectivamente hay países occidentales, como estamos viendo, o Turquía, que les está financiando y les está armando. ¿Qué opina usted, Jesús? Yo parto del hecho de que el Daesh no beneficia a nadie que esté bien de la cabeza. Es decir, a los kurdos, de punto de partida, no les beneficia el Daesh. Lo cierto es que ante ese pozo negativo que es el Daesh, uno de los polos que mejor ha sabido enfrentarse a él han sido los kurdos, por lo cual ha supuesto, en ese enfrentamiento de los kurdos contra el Daesh, ha supuesto una revitalización de lo que es la cuestión kurda y por lo tanto los deseos de independentismo de muchos territorios kurdos. Hemos estado hablando ahora del tema de lo que es el epicentro del norte de Irak, pero claro, vamos a la cuestión de Siria y Turquía, porque el problema del este de Turquía, el Doğu Anadolu, que decíamos que para muchos turcos no quieren escuchar la palabra Kurdistán, pero hay una gran población kurda. Me permiten un inciso. En Turquía, aparte de llamarle la Anatolia oriental, hay un nombre para llamar a los kurdos y que no les llames kurdos, les llaman turcos de la montaña. Sí, porque eufemismo. Tal como comenta don Ignacio con este eufemismo, dice la tradición, el dicho kurdo, que el mejor y único amigo que tiene un kurdo son las montañas, con lo cual viene al caso. Y ciertamente, como iba comentando, dentro de estos grandes proyectos que puede tener el presidente Erdogan de tener esa influencia cultural o política como tuvo Turquía en los tiempos que era el Imperio Otomano, realmente a ello se enfrenta esa gran población kurda que hay en el este del país. En todo el país, en Turquía, vendríamos a hablar de una quinta parte de la población turca, al menos es de origen kurdo, es de la etnia kurda. No toda ella está viviendo solo en el este de Turquía, sino en las grandes urbes. Estamos hablando... Estambul, Esmirna, Adana, está lleno de kurdos. Sí, las 5 principales ciudades del país que están en zona occidental o centro-occidental del país. Aparte, Adana, que está en la costa, es la ciudad más importante de la costa, después sería Izmir. Y realmente este puede ser un problema, porque es un territorio que ha sufrido las lacras de la lucha contra la guerrilla separatista del PKK, que comandaba Öcalan. Bueno, sigue comandando aunque esté en la cárcel, al menos intelectualmente. Y por otra parte es el territorio... ¿En la isla, sí, en la isla de Imbralí, en el Egeo. En el Mar de Mármara. En el Mar de Mármara, perdón. Verdad. Y curiosamente, justo al otro lado de la frontera, con lo que hoy es la Siria, la parte kurda autónoma en Siria, lo que llamaba el estado de Rojava, curiosamente es la parte que más influenciada ha estado por el PKK fuera de lo que es el territorio turco, porque ya hablamos que en época de Assad se alentaba a muchos kurdos que podían luchar por el PKK, es decir, se les toleraba. Entonces, ¿qué ha pasado? Es una parte permeable de una influencia ideológica, mucho más permeable que la parte del norte de Irak. Y claro, eso puede suponer una revitalización de la cuestión kurda dentro de la misma Turquía. Y por eso yo veo parte de la estrategia militar que está haciendo con los Barzani el presidente Erdogan. Es una estrategia inteligente, por eso decía antes divide et impera. Pero yo pienso que en ese estado de Rojava y el este de Turquía, o sea, Doğu Anadolu, yo creo que ahí puede estar el epicentro de un futuro lucha, digamos, de una revitalización de la lucha ideológica kurda, que en cierta manera está comenzando ahora poco a poco. Daesh aparte. Claro. Ignacio, de todas maneras parece ser que hay muchos intereses en que los kurdos no lleguen a ser de verdad un Estado independiente, no solamente por parte de Turquía, que parece obvio, incluso por parte de Irak, además un Irak cada vez más permeado por el poder iraní.
Pero incluso hay algo a lo mejor que otro elemento externo que a lo mejor del que no se suele hablar, que es la propia Liga Árabe. Es decir, la Liga Árabe ya ha perdido recientemente Sudán del Sur. En su momento perdió Palestina. Claro, perder ahora un territorio tan importante que sí que pertenece a esa Liga Árabe, como es esa parte del Kurdistán, porque los kurdos probablemente no se considerarían árabes y no querrían seguir integrados en esa Liga Árabe. ¿No cree usted que efectivamente hay muchos intereses externos para impedir que los kurdos lleguen a formar ese Kurdistán independiente el día de mañana? Sinceramente, Pedro, creo que no. Creo que no. O sea, si yo no estoy muy equivocado, y después de haber compartido largas noches de insomnio, hablando de temas políticos con, digamos, altos representantes de cada uno de los movimientos kurdos, jamás he oído a nadie hablar de el Gran Kurdistán, que es un poco la idea que tenemos. Incluso el que en su momento fue el personaje más temido de la zona, que era Abdullah Öcalan, el jefe carismático de la PKK, en una entrevista plácida y abierta con él, antes de que fuese capturado por la inteligencia turca, nos dijo: mire, nosotros no pensamos en ningún tipo de Estado independiente. Nosotros lo que queremos es que la región kurda en Turquía sea pues como un gobierno autónomo español, que sabía perfectamente que era una autonomía, o como un land alemán, o algo parecido, donde pueden reconocer nuestra lengua como una lengua vehicular, se pueda estudiar en turco y en kurdo, a elección, etcétera, etcétera. Eso estaba elevado al cubo en Irak. Jamás ni Masoud Barzani, ni Jalal Talabani o algunos de sus altos representantes, como Barhan Saleh o como Ali Mustafa Narshivan, mencionó un Kurdistán independiente. Hace un año y medio, antes de que cumpliese el plazo presidencial de Masoud Barzani al frente del KRG, que lleva cumplido ya prácticamente 14 meses, Masoud Barzani hizo un ejercicio de manipulación política para ver si podía convencer a fuerzas kurdas sirias, a alguna parte de iraní que está en su órbita, porque uno de los dos grandes partidos kurdos iraquíes tienen sus filiales tanto en Siria como en Irak, como en Irán o como en Turquía, de crear una cierta mentalidad para empezar a fomentar la idea de la creación de un gran Kurdistán que estaría naturalmente bajo su égida, al menos, ¿no? Bueno, eso desapareció del mapa ante las dificultades que en el propio Kurdistán iraquí encontró la aceptación de esa idea y la aceptación a ese liderazgo indiscutido que eso entraña. Entonces yo le pregunto ahora, si es solamente los kurdos en Turquía pretendían una autonomía, ¿por qué no se les ha concedido? Si solamente era eso. Bueno, era tan difícil proporcionarles. Pues aparentemente para la mentalidad turca es difícil. Vamos a ver. La República Turca y sus gobernantes vienen de dónde vienen. Vienen de un mundo de guerra fría, donde las fronteras tenían que quedar muy definidas, un poco para enfrentarse a ese enemigo que en ese momento era la Unión Soviética. Aparte, la República Turca es heredera de un gobierno autocrático como era el Imperio Otomano. De alguna forma, como habrás escuchado alguna vez, Pedro, se habla de Erdogan y su grupo como neo-otomanistas. Es decir, que están tratando de reproducir en alguna forma esa fórmula imperial que funcionó durante 8 siglos en Turquía. Entonces, eso en
1998, que es cuando pude entrevistarme con Apo Öcalan, era absolutamente impensable. Posiblemente ha habido un momento histórico antes de que Erdogan se erigiese prácticamente en árbitro de la política turca, que eso hubiese podido ser, hubiese podido ocurrir una aceptación de una autonomía más o menos grande del territorio kurdo turco. Hoy en día, lo que ha ocurrido después de las elecciones que perdió en junio Erdogan y que volvió a recuperar, parcialmente al menos, en noviembre, es impensable. Ahora, o sea, después de una distensión que parecía que podía llevar a un cierto entendimiento de la particularidad kurda en Turquía, ahora eso está fuera de cualquier óptica política, al menos de los dirigentes actuales. Yo me he hecho una visión adicional del tema, es que desde hace años y más sobre todo estos últimos años, cuando estás en la población kurda de diversas partes y les rascas un poco a las bases, y sobre todo los jóvenes, nunca personas de más de 40 o 50 años, ves que realmente en el corazón de muchos de ellos está el Gran Kurdistán. Y después, en horas, cuando los coges, como decimos en España, en horas bajas, notas que cuando les tocas te dicen, bueno, realmente los árabes nunca les han gustado los kurdos, o los iraníes o los turcos también lo mismo, nosotros somos... Para nosotros somos diferentes. Eso lo he notado. No, esa particularidad existe, por supuesto, sí, por supuesto, pero esa particularidad en general, en mi opinión y por mi experiencia, tendría enorme, o sea, es casi un sentimiento, más sí, que una aspiración real. Sí, es un sentimiento más que algo real. Intentando hacer las respuestas más breves, porque vamos ya consumiendo nuestro tiempo. Ahora mismo se están produciendo ya combates entre los Peshmerga, sí, dentro de Irak, y las milicias chiitas proiraníes, especialmente en la zona de Kirkuk, para hacerse con el control de los mejores pozos, que hay algunos de los más rentables de todo Irak. Porque la sensación que hay es que lo que pretende precisamente los kurdos es, para ser el día de mañana autosuficientes desde el punto de vista económico, precisamente pues disponer de esos pozos de petróleo. ¿Va a haber ese enfrentamiento que va a volver otra vez a dividir de un modo sensible, ya dejando incluso al margen al Estado Islámico, a Irak entre las milicias chiitas y los kurdos? ¿O se va a poder solucionar ese problema? ¿O es imposible porque los kurdos no van a devolver ese territorio, que era un territorio ansiado y soñado por ellos, precisamente donde están esos pozos de petróleo tan sumamente rentables dentro de Irak? Bueno, realmente, si vamos en términos de pragmatismo económico, como ha revelado muy bien el Kurdistán iraquí, realmente siempre se puede llegar a un acuerdo, es decir, todos pueden salir beneficiados, tanto chiíes como kurdos, compartiendo toda esa riqueza económica. A los kurdos, como bien sabe usted, les interesa históricamente Kirkuk, no solamente desde el punto de vista económico, por esa serie de reivindicaciones que también los tienen los asirios, que don Ignacio antes mentaba, también los turcomanos, también el mismo tema de los sunís. Es decir, siempre vemos que todas esas etnias, lo que hablamos, entre ellos no hay amigos. O sea, todos pueden ser eventuales aliados de un minuto, pero prácticamente toda la historia guerreando entre ellos. Pero claro, llegamos a poderosos caballeros don dinero. Por lo tanto, yo creo que pueden llegar a un acuerdo debido al tema económico. Les interesa ver que realmente, estando a buenas entre ellos, salen ganando más que estando guerreando. Entonces, ya para ir finalizando, conclusión. ¿Realmente es positivo el armar y financiar a las milicias kurdas, las distintas milicias, tanto en Siria como en Irak, los YPG, YPJ, el ejército femenino en Siria, los Peshmerga en Irak? ¿Es conveniente para que luchen contra el Estado Islámico o, al contrario, armándoles y financiándoles, lo que estamos es agravando el problema o agudizándolo o enraizándolo todavía más? Bueno, depende del punto de vista que se escoja. Si tratamos de centrarnos en el punto de vista occidental, las fuerzas más aptas para combatir de forma decisiva al Estado Islámico y derrotarlos eventualmente con apoyo de otras fuerzas, sobre todo de una coalición internacional, son los Peshmerga. Tienen experiencia política, capacidad combativa, saben que Peshmerga significa el que está destinado a la muerte, es decir, son gente que se bate el cobre de verdad, ¿no?
Pero el problema que nos encontramos es que lo que es bueno para occidentales a lo mejor no es bueno para alguno de los otros grupos que existen en Irak. O sea, posiblemente la mayoría chií pretendería frenar un poco esa capacidad kurda que por su belicosidad pueden tener en la política iraquí. Y por supuesto los suníes, que siempre han temido duramente a los kurdos, pues posiblemente no estarían demasiado de acuerdo con esa preponderancia militar de los kurdos, que la han tenido siempre, porque, volviendo a la historia, uno de los líderes históricos árabes, que es Salahaddin al-Ayyubi, era un kurdo de Sulemanía. Es decir, siempre el carácter belicoso, el carácter guerrero de los kurdos ha sido proverbial. ¿Y usted cómo lo ve, Jesús? La verdad, yo vendría a ir por la misma terna. Es decir, a Occidente le interesa este gran aliado potencial, que ya lo es de por hecho, que son los kurdos. Pero por otra parte, siempre potenciar a un sector o a un grupo en Oriente Medio, se ha visto que a lo largo de la historia lleva a que otro sale perdiendo. Lo que ganan unos, pierde el otro. Y realmente nos puede favorecer a nosotros. De verdad, no tenemos muchos otros caminos que hacer, pero realmente es traer más leña al fuego. Solamente ya le pregunto, Ignacio, muy brevemente, por favor. Entonces, lo que pensamos, ¿creemos que de verdad los kurdos se fían de nosotros? Después de lo que se les hizo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se les prometió esa independencia, y en el Tratado de Sèvres luego y en el de Lausanne, que finalmente Atatürk se la negó. Pues hombre, en realidad están aprovechándose de ahora mismo de esa necesidad que tenemos, y ellos van a conseguir sus propios objetivos sin preocuparse evidentemente de los nuestros. Las dos cosas, para ser breve. Es decir, ese elemento de los tratados, digamos, inicialmente favorables a sus reivindicaciones y después absolutamente negativos, y dejando la República de Mahabad en manos de los rusos y de los turcos, realmente lo tienen clavado hasta el fondo del alma, ¿no? Pero son posibilistas, de verdad, conocen a Occidente mejor que cualquier otro ámbito árabe, y son capaces de jugar sus cartas adecuadamente para, apoyando postulados principalmente occidentales, sacar su provecho, porque a la postre el Estado Islámico también es un enemigo encarnizado de los kurdos. Pues una vez más les hemos traído, como han visto, a los mejores, los mayores expertos. Podríamos estar hablando de este tema durante horas, está sumamente interesante, pero bueno, en resumen lo que hemos querido es darles una gran pincelada, una idea de estos kurdos que, como vemos, van a tener un papel, ya lo tienen, pero van a tener un papel muy protagonista, muy importante en el devenir de los acontecimientos en este Oriente Medio tan sumamente convulso. De nuevo les damos las gracias por habernos visto y hasta el próximo programa.